19 de julio de 2005. En una sala de juntas fría, a miles de kilómetros de las ruidosas calles de Bogotá, unas cuantas firmas sellaron el destino de un imperio. La familia Santo Domingo, la dinastía más poderosa de Colombia, entregaba las llaves de Cervecería Bavaria. En solo un instante, 116 años de herencia industrial, orgullo nacional y un monopolio casi absoluto dejaron de pertenecer a los colombianos. En su época dorada, Bavaria no era simplemente una fábrica de cerveza, era el motor palpitante del país. Con decenas de miles de empleados, llegó a controlar el 99% del mercado nacional. Sus inmensas plantas, como la emblemática cervecería de San Diego, dictaban el ritmo de vida, construían barrios enteros y financiaban desde aerolíneas hasta gigantes de las telecomunicaciones. Era una institución intocable, pero esa fortaleza inexpugnable se derrumbó. De ser el gigante que devoraba a sus rivales locales, Bavaria se convirtió en la presa de los superdepredadores corporativos extranjeros. El silencio reemplazó el rugido de las máquinas. Hoy, los terrenos donde generaciones sudaron y forjaron la clase media colombiana son bloques de apartamentos de lujo o centros comerciales, mientras que las decisiones sobre la cerveza nacional se toman en oficinas de Londres o Bélgica. ¿Cómo es posible que un monopolio familiar, que controlaba las venas económicas y culturales de toda una nación, fuera devorado tan rápidamente? ¿Qué errores fatales obligaron a los reyes de la cerveza a vender su corona por la supervivencia? Esta no es solo la historia de una bebida, es la autopsia de una globalización implacable y el relato de cómo Colombia perdió su alma industrial. A finales del siglo XIX, Bogotá era una urbe andina atrapada en el tiempo, una ciudad de cúpulas de iglesias y calles empedradas que se alzaba a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Estaba aislada, no solo geográficamente por las imponentes montañas de la cordillera de los Andes, sino también en términos industriales. En las frías madrugadas y en las tardes de lluvia, el aire de la capital colombiana no olía a carbón ni al metal del progreso mecánico. Olía a maíz fermentado. El rey absoluto de la cultura y la sed de la nación era la chicha, una bebida ancestral, densa, dulce y embriagante, elaborada en rudimentarias vasijas de barro, que formaba el tejido social indiscutible de las clases trabajadoras. Las chicherías eran los verdaderos centros de gravedad de la ciudad, lugares oscuros y llenos de humo, donde la política, los chismes y el descanso se mezclaban en rústicos vasos de totumo. En este escenario profundamente tradicional, hablar de introducir una bebida europea, dorada, filtrada y amarga, parecía no solo una locura comercial, sino un suicidio financiero. Pero en 1886, un inmigrante alemán llamado Leo Siegfried Kopp pisó suelo colombiano. Kopp no era un soñador ingenuo, era un visionario implacable, impulsado por el pragmatismo férreo característico de la Revolución Industrial Europea. Al observar a los bogotanos consumir chicha en cada esquina, Kopp no vio una barrera infranqueable. Vio un mercado virgen, inmenso y desesperado por la modernización. Entendió, con una claridad asombrosa, que Colombia estaba al borde de una transformación social profunda y que, quien lograra cambiar el paladar de la nación, no solo construiría un negocio lucrativo, sino que escribiría la historia del país. Con esa convicción inquebrantable, Kopp decidió que traería la alquimia precisa de la cerveza alemana a la accidentada geografía sudamericana. El 4 de abril de 1889, un día que pasaría a los anales de la historia industrial del continente, Leo Kopp, junto con su hermano Emil y un grupo de socios, fundó formalmente la Sociedad Kopp y Castello. Ese fue el embrión de lo que el mundo conocería más tarde como Cervecería Bavaria. Adquirieron un extenso terreno en una zona conocida como San Diego. En aquel entonces,
no era más que un suburbio periférico, un campo abierto de pastizales en las afueras de la ciudad colonial. Sin embargo, tener el terreno y el capital era la parte fácil. La verdadera pesadilla logística apenas comenzaba. En una Colombia carente de carreteras modernas o vías férreas eficientes, transportar maquinaria pesada desde Europa hasta Bogotá era una odisea épica. Los gigantescos calderos de cobre, las intrincadas válvulas de bronce y los inmensos tanques de fermentación cruzaron el océano Atlántico, remontaron las traicioneras y sofocantes aguas del río Magdalena en rústicos barcos de vapor, y finalmente fueron arrastrados por interminables recuas de mulas a través de los escarpados senderos de los Andes. Cada pieza de la fábrica que llegaba a San Diego representaba un triunfo monumental del ingenio humano sobre la naturaleza salvaje. Cuando finalmente la maquinaria estuvo ensamblada y el primer lote de cerveza rubia fluyó de los barriles, Cobb se enfrentó a un muro cultural mucho más alto que las montañas que acababa de cruzar. La cerveza era cara de producir, su sabor amargo resultaba extraño y agresivo para una población acostumbrada a la dulzura extrema de la chicha, y además era percibida como una excentricidad extranjera inalcanzable. Las ventas iniciales fueron desastrosamente lentas. La clase trabajadora no veía ninguna razón lógica para gastar su escaso salario en un líquido transparente y espumoso cuando podían embriagarse por unos pocos centavos en la chichería de su barrio. El sueño alemán parecía destinado a estrellarse brutalmente contra la inquebrantable tradición indígena. Fue en ese momento crítico cuando Leo Cobb demostró que no solo era un maestro cervecero meticuloso, sino un genio pionero del marketing moderno. Comprendió rápidamente que no podía competir con la chicha en la guerra de precios, así que decidió cambiar las reglas del juego. Declaró una guerra cultural y sanitaria. A finales del siglo XIX, las epidemias y las enfermedades infecciosas eran el terror constante de las ciudades en crecimiento. Cobb comenzó a posicionar su cerveza no como una simple bebida, sino como un elixir de la civilización. La agresiva publicidad de Bavaria enfatizaba que su producto era higiénico, pasteurizado y embotellado bajo los más estrictos estándares europeos de limpieza. Lo contrastaron de manera brutal con las condiciones a menudo insalubres y rudimentarias de las chicherías artesanales. Beber cerveza se transformó, casi de la noche a la mañana, en un símbolo aspiracional de estatus, de salud pública y de progreso. Pero el golpe maestro definitivo de Cobb llegó cuando decidió apelar directamente al alma patriótica de la nación. En lugar de imponer nombres alemanes impronunciables, lanzó una cerveza conmemorativa para celebrar el centenario de la independencia. La llamó La Pola, en honor a Policarpa Salabarrieta, la gran heroína y mártir indiscutible de la Revolución colombiana. El impacto fue absolutamente sísmico. La clase trabajadora abrazó La Pola con un fervor sin precedentes. El nombre se arraigó tan profundamente en la psique y el lenguaje colectivo que, hasta el día de hoy, más de un siglo después, los colombianos no piden una cerveza, piden una pola. A medida que los años avanzaban hacia el amanecer del siglo XX, la encarnizada batalla entre la vasija de barro y la botella de vidrio comenzaba a decantarse a favor del gigante de San Diego. La chicha retrocedía lentamente hacia los márgenes de la sociedad, mientras las chimeneas de Bavaria exhalaban con orgullo el humo de la victoria industrial. El sueño de Leo Cobb había dejado de ser una quimera de inmigrante para convertirse en el pilar fundamental de una nueva economía. Sin embargo, para satisfacer la sed insaciable de una nación entera que acababa de despertar a la modernidad, la pequeña fábrica inicial ya no era suficiente. El imperio necesitaba expandirse masivamente,
y lo que estaba a punto de levantarse en el corazón de Bogotá cambiaría para siempre la vida de decenas de miles de trabajadores colombianos. A medida que el siglo XX despuntaba en el horizonte, la modesta fábrica original de Leo Kopp había mutado hasta convertirse en un coloso arquitectónico de ladrillo rojo y acero forjado que dominaba por completo el paisaje de Bogotá. El complejo de San Diego dejó de ser simplemente un lugar donde se fermentaba cebada. Se transformó en el corazón industrial de una nación que despertaba aceleradamente. Sus gigantescas chimeneas escupían humo blanco día y noche, un faro incesante de progreso que podía verse desde casi cualquier punto del Valle Andino, mientras el denso y dulce aroma de la malta tostada se convertía en el perfume característico y cotidiano de las calles capitalinas. Pero la verdadera genialidad de Bavaria en esta etapa de expansión no residió únicamente en la avanzada maquinaria importada de Europa, sino en la manera magistral en que modeló la vida humana a su alrededor. Leo Kopp, con una visión que combinaba el pragmatismo capitalista con un profundo e inusual paternalismo, entendió que una fábrica de proporciones épicas no podía sostenerse dependiendo de jornaleros temporales y desnutridos. Necesitaba un ejército laboral permanente, leal, fuerte y, sobre todo, disciplinado. Así que Bavaria comenzó a construir algo mucho más trascendental y duradero que la cerveza. Comenzó a forjar una nueva clase media trabajadora. Para alejar a sus obreros de la persistente influencia de las chicherías clandestinas y garantizar su bienestar, la compañía impulsó la creación de asentamientos urbanos enteros. El más emblemático de ellos fue el icónico barrio La Perseverancia. Construido literalmente en las laderas que rodeaban la cervecería, este enclave se convirtió en el primer barrio obrero moderno de Colombia. Bavaria no solo ofrecía un salario monetario estable, algo casi inaudito en la inestable economía colombiana de la época, sino que proporcionaba a sus empleados acceso a vivienda digna de mampostería, agua potable, atención médica preventiva y educación primaria para sus hijos. La inmensa planta industrial funcionaba como un estado paralelo, contando con su propio dispensario médico bien equipado, economatos subsidiados y extensos campos deportivos. En el oscuro y húmedo interior de la planta de San Diego, el ambiente era físico, duro y extremadamente exigente, con turnos extenuantes de 12 horas junto a enormes calderas hirvientes que operaban a temperaturas infernales. Sin embargo, ese sudor estaba permeado por un sentido de pertenencia colectivo que, con el tiempo, rozó la devoción religiosa. Los trabajadores no decían que trabajaban para Bavaria, proclamaban con orgullo que eran de Bavaria. Era una identidad de sangre que se heredaba orgullosamente de abuelos a padres y de padres a hijos. La lealtad incondicional hacia Don Leo, como llamaban afectuosamente a Kopp, alcanzó proporciones míticas. No era visto como un magnate distante, intocable y despiadado, sino como un patriarca protector que recorría los ruidosos pasillos de la fábrica saludando a los operarios por su nombre de pila, conociendo de primera mano las tragedias de sus familias y, en muchas ocasiones, pagando de su propio bolsillo los funerales de los empleados caídos. Esta profunda conexión emocional, este contrato social invisible entre el capital extranjero y la mano de obra local, fue el verdadero cimiento de hormigón del imperio. Durante las primeras décadas del siglo, Bavaria se incrustó de manera irreversible en el ADN cultural de Colombia. El sonido ensordecedor del enorme silbato de vapor de la fábrica de San Diego, que anunciaba de forma marcial los cambios de turno, era tan potente que literalmente sincronizaba los relojes de toda la ciudad. Cuando el bramido metálico de Bavaria rasgaba el aire helado, Bogotá entera sabía que era la hora de almorzar, de salir del colegio o de volver a casa. La empresa patrocinaba los nacientes campeonatos de fútbol, construía velódromos
y financiaba las fiestas populares más importantes. Consumir una cerveza rubia ya no era solo un acto de sed u ocio, era el pasaporte para participar en el emocionante proyecto de la modernidad nacional. Las viejas mulas fueron reemplazadas por ejércitos de camiones de carga que distribuían millones de botellas de vidrio a los rincones más remotos de la escarpada geografía nacional. Para la década de 1920, Bavaria no tenía rivales serios. Su implacable maquinaria de producción y distribución devoraba a la incipiente competencia local a un ritmo avasallador, marcando el inicio de lo que sería el primer gran pico histórico de poder de la empresa. La compañía facturaba sumas astronómicas, controlaba la cadena de suministro desde el cultivo de cebada hasta la tienda de la esquina, y el nombre de la familia Kopp se convirtió en el sinónimo definitivo de riqueza insondable en Sudamérica. Sin embargo, todo periodo de inocencia industrial, por dorado que parezca, tiene una fecha de caducidad, y el de Bavaria llegó envuelto en luto nacional. El 15 de septiembre de 1927, el corazón del patriarca, Leo Siegfried Kopp, dejó de latir. Su funeral paralizó la ciudad, transformándose en un evento de proporciones colosales. Miles de obreros del barrio La Perseverancia, vestidos con sus mejores trajes domingueros y con los rostros bañados en lágrimas, marcharon detrás de la carroza fúnebre tirada por caballos hasta el cementerio central de Bogotá. La devoción de la clase obrera fue tan profunda que, incluso décadas después de su entierro, la tumba de Don Leo se convertiría en un santuario popular. Los trabajadores seguirían acudiendo allí a susurrarle oraciones, pidiéndole favores y milagros laborales, tratándolo como a un santo laico que los había sacado de la miseria. Pero mientras las lágrimas sinceras caían sobre las frías estatuas de mármol del cementerio, en las silenciosas y lujosas oficinas de la junta directiva, el luto fue reemplazado rápidamente por el cálculo frío. La muerte de Kopp marcó una línea divisoria crítica, un punto de no retorno en la historia del imperio. La romántica época del capitalismo paternalista, cimentada en la conexión humana directa entre el dueño y el sudor del operario, había sido sepultada bajo tierra junto con su creador. La vasta y compleja maquinaria económica que el alemán había construido era sencillamente demasiado valiosa, demasiado masiva para seguir siendo administrada con la benevolencia emocional de una empresa familiar. La estructura accionaria comenzó a fracturarse y a reorganizarse en las sombras, preparando el escenario para una era mucho más oscura y corporativa. El control absoluto estaba a punto de deslizarse hacia las manos de hombres que nunca bajarían a las calderas a estrechar la mano de un mecánico. Hombres que leían los balances financieros en lugar de los rostros cansados de su gente, y que concebían el negocio no como una noble misión civilizadora, sino como un juego brutal y sumamente lucrativo de monopolio total. Las semillas de la codicia estaban plantadas. La verdadera corporativización estaba a punto de comenzar, abriendo la puerta a la dinastía más temida de la historia de Colombia y marcando el inevitable principio del fin de la independencia de Bavaria. A mediados del siglo XX, la atmósfera dentro de las ruidosas instalaciones de San Diego comenzó a cambiar de forma sutil, pero irreversible. La romántica era fundacional de los pioneros alemanes, caracterizada por aquel paternalismo cercano que conocía el nombre de cada obrero. Se desvanecía rápidamente en los libros de historia. A medida que la economía colombiana se modernizaba y los mercados financieros se volvían más sofisticados, la estructura accionaria de Bavaria mutó. Las decisiones críticas ya no se tomaban en el caluroso piso de la fábrica respirando el vapor de la malta, sino en asépticas salas de juntas resguardadas tras pesadas puertas de caoba. En este frío escenario de transición corporativa, emergió una figura que redefiniría no solo el destino de la cervecera, sino el mapa del poder en Colombia.
Julio Mario Santo Domingo. Julio Mario no era un maestro cervecero con las manos manchadas de cebada. Era un aristócrata de los negocios, un estratega financiero implacable, con una ambición que no conocía fronteras. Heredero de una fortuna consolidada en la costa caribeña, Santo Domingo comprendió antes que nadie que el futuro de la industria no consistía simplemente en vender la mejor cerveza, sino en asegurarse de ser el único que la vendiera. Su visión empresarial no admitía la coexistencia pacífica con competidores locales. Para él, el mercado colombiano era un inmenso tablero de ajedrez, y su único objetivo aceptable era el jaque mate absoluto. Así comenzó la época más agresiva, expansiva y, en última instancia, monopolística en los más de 100 años de historia de la compañía. La estrategia de conquista trazada por el nuevo régimen fue metódica y despiadada. Durante las décadas de 1960 y 1970, Santo Domingo desplegó el inmenso poder adquisitivo y el flujo de caja de Bavaria para lanzar una ofensiva de adquisiciones sin precedentes en el país. Su primer gran objetivo fue dominar las regiones periféricas que históricamente se habían resistido al gigante capitalino. En la calurosa costa norte de Colombia, la cervecería Águila, fundada en la ciudad portuaria de Barranquilla, era mucho más que una bebida. Era un emblema sagrado de la identidad caribeña, el alma líquida del célebre carnaval y el orgullo intocable de los costeños. Santo Domingo, utilizando una magistral combinación de presión financiera asfixiante, astucia corporativa y su propio peso regional, logró integrar a Águila bajo el paraguas de su creciente imperio. De un solo plumazo, Bavaria no solo eliminó a su mayor rival en el norte, sino que se apropió de una lealtad de marca que había tardado décadas en forjarse con sudor. Pero el verdadero desafío, la joya de la corona de la resistencia, aguardaba en las escarpadas montañas de Antioquia. Allí, la poderosa cervecería Unión, Cervunión, controlaba con puño de hierro el lucrativo mercado de Medellín. Estaba impulsada por un feroz orgullo regionalista, una identidad paisa que tradicionalmente rechazaba con desdén los productos provenientes de la fría capital bogotana. La batalla por Antioquia fue amarga, costosa y prolongada. Una guerra fría corporativa, librada con campañas de marketing, guerras de precios y el control calle por calle de las redes de distribución. Finalmente, la resistencia se quebró. El peso abrumador e inagotable del capital de Bavaria doblegó a la competencia. Cuando Cervunión y su icónica marca Pilsen cayeron bajo el control de Santo Domingo, el último gran bastión independiente del país había sido conquistado. El mapa industrial de Colombia se tiñó por completo con los colores del gigante cervecero. Para la década de 1980, el nivel de dominio territorial de Bavaria desafiaba cualquier noción básica de libre mercado. La compañía llegó a controlar un asombroso y casi irreal 99% del mercado cervecero nacional. En un país que superaba los 30 millones de habitantes en aquel entonces, era virtualmente imposible consumir una cerveza comercial que no enriqueciera directamente a la familia Santo Domingo. La genialidad perversa de este monopolio radicaba en la perfecta ilusión de la elección. Un consumidor podía sentarse en una cantina de pueblo y debatir apasionadamente con sus amigos si prefería el sabor de una costeña, el cuerpo de una póker, la frescura de una águila o la tradición de una pilsen, sin darse cuenta de que, independientemente de su acalorada elección, cada peso gastado terminaba en la misma bóveda corporativa. Bavaria se había convertido en un impuesto invisible y voluntario sobre la alegría, la celebración y el esparcimiento de toda una nación. Este monopolio absoluto transformó a Bavaria en una máquina de imprimir dinero de proporciones casi míticas. Los márgenes de ganancia eran estratosféricos
impulsados por la capacidad divina de dictar los precios al consumidor a su antojo y aplastar cualquier mínimo intento de competencia emergente antes de que la primera botella saliera de la línea de producción. Pero Julio Mario Santo Domingo no se conformó con ser el rey de la cerveza. Utilizó el inagotable río de efectivo generado diariamente por las fábricas de Bavaria para construir el conglomerado económico más colosal y omnipotente en la historia de Colombia, el Grupo Empresarial Bavaria, que más tarde mutaría en el Grupo Santo Domingo. La espuma de la cerveza financió adquisiciones inimaginables. Compraron Avianca, la aerolínea bandera de la nación, controlando los cielos del país. Financiaron la creación y la expansión masiva de Caracol Radio y Caracol Televisión, otorgando a la familia un control sin precedentes sobre la información, las noticias y la opinión pública de millones de ciudadanos. Adquirieron redes de bancos, gigantescas compañías de seguros, empresas pioneras de telecomunicaciones y vastas extensiones de bienes raíces urbanos y rurales. Bavaria no era solo una empresa, era el corazón palpitante, el motor de combustión interna que inyectaba vitalidad financiera a un pulpo corporativo cuyos tentáculos llegaban a cada aspecto de la vida diaria. La junta directiva de la cervecera, sentada en Bogotá, tenía más poder real y directo para moldear el destino económico de Colombia que muchos de los ministros del gobierno sentados en el Palacio Presidencial. Sin embargo, en la cima del Everest industrial, el oxígeno escasea y la arrogancia prospera sin control. Fue precisamente en este prolongado apogeo de poder absoluto, en la comodidad embriagadora del éxito garantizado, donde se sembraron y regaron las semillas tóxicas de la futura destrucción de la compañía. Al no tener rivales que amenazaran su existencia, Bavaria perdió por completo su instinto de supervivencia. La innovación se estancó de manera alarmante. No había ninguna necesidad apremiante de mejorar agresivamente la calidad del producto, de modernizar las viejas maquinarias o de optimizar las operaciones cuando el consumidor estaba cautivo y no tenía a dónde huir. La estructura interna del gigante se volvió obesa, burocrática y profundamente complaciente. Miles de empleados formaban parte de un sindicato inmensamente poderoso que, respaldado por las ganancias récord de la empresa, había logrado negociar a lo largo de las décadas beneficios exorbitantes, primas desmesuradas y condiciones laborales que inflaron los costos operativos a niveles absolutamente insostenibles en un escenario de mercado normal. El sagrado vínculo emocional entre la empresa y el trabajador, aquel respeto mutuo que Leo Kopp había cultivado caminando por los túneles oscuros de San Diego, se rompió por completo, reemplazado por transacciones frías y demandas sindicales. Los directivos de alto rango ahora eran ejecutivos de cuello blanco, educados en el extranjero, que veían a los operarios como simples filas numéricas en interminables y complejas hojas de cálculo. Bavaria se había convertido en un gigante lento y pesado, un monarca absoluto encerrado en un espléndido castillo con muros aparentemente infranqueables. Pero esos muros proteccionistas solo existían dentro de las seguras fronteras colombianas. Mientras el imperio celebraba su invulnerabilidad local y brindaba por sus utilidades récord, al otro lado del océano, fuerzas globales masivas, hambrientas y despiadadas comenzaban a despertar. El orden económico mundial estaba a punto de cambiar violentamente, y el rey intocable de la cerveza colombiana estaba trágica y fatalmente ciego ante la tormenta perfecta que se avecinaba en el horizonte. A principios de la década de 1990, el hermético y protegido mundo en el que Bavaria había reinado sin oposición durante más de un siglo comenzó a temblar bajo sus propios cimientos. Los vientos de cambio no soplaban desde los gélidos picos andinos ni desde las calurosas costas del Caribe,
sino desde los rascacielos de cristal de los centros financieros globales. Colombia, impulsada por una ola de reformas neoliberales que barría todo el continente, inició un proceso histórico y radical conocido como la apertura económica. Las altísimas e inflexibles barreras arancelarias que durante décadas habían funcionado como inmensas murallas de piedra para proteger a las industrias nacionales, comenzaron a desmantelarse y a caer al suelo. El país, que había vivido comercialmente aislado, abría sus puertas de par en par al implacable flujo del libre comercio y a la inversión extranjera directa. Para el ciudadano común, caminando por las vibrantes calles de Bogotá, esto significaba la llegada emocionante de una avalancha de productos importados, automóviles modernos de líneas aerodinámicas y nuevas tecnologías que antes parecían de ciencia ficción. Pero para los gigantes corporativos atrincherados profundamente en sus monopolios locales, la apertura representaba una amenaza existencial y absolutamente aterradora. En las lujosas oficinas alfombradas del Grupo Santo Domingo, ubicadas en las zonas más exclusivas de la capital, la embriagadora euforia de las utilidades récord que había caracterizado a los años 80 fue repentinamente ahogada por una paranoia palpable y fría. La junta directiva, compuesta por estrategas brillantes que, sin embargo, nunca en sus carreras habían tenido que pelear por un solo punto porcentual de participación de mercado, se dio cuenta de una verdad escalofriante. Bavaria era un león gigantesco y temible dentro de su propia jaula dorada, pero las compuertas se estaban abriendo y el océano global estaba plagado de superdepredadores corporativos infinitamente más grandes, eficientes y despiadados. Los colosos de la industria cervecera mundial, imperios masivos con sedes centenarias en Europa Central y Norteamérica, respaldados por fondos de inversión globales, comenzaron a desplegar sus mapas tácticos sobre América Latina. Con los mercados de sus países de origen saturados y estancados, estas corporaciones multinacionales poseían un poder de capitalización asombroso y unas economías de escala tan optimizadas que hacían que las impresionantes finanzas de Bavaria parecieran los ahorros modestos de un banco de provincia. Observaban el vasto mercado colombiano con su asombroso monopolio del 99%, no con el respeto de un colega, sino con el hambre voraz de un depredador. Para ellos, Bavaria era el botín perfecto, una máquina de hacer dinero ya perfectamente ensamblada que controlaba los canales de distribución desde las grandes cadenas de supermercados hasta las cantinas más remotas de la selva. Un reino entero que solo requería un violento cambio de corona. El choque cultural, administrativo y operativo para la empresa colombiana fue súbito y doloroso. De repente, la inmensa lentitud burocrática de la compañía, los elevadísimos costos operativos inflados por décadas de concesiones sindicales insostenibles y la histórica complacencia en la innovación del producto ya no eran simplemente pequeñas ineficiencias internas tolerables. De la noche a la mañana, estas debilidades se habían convertido en heridas sangrantes en aguas infestadas de tiburones. Si Bavaria se quedaba estática, atrincherada de manera pasiva, únicamente dentro de las fronteras colombianas, esperando a ver qué sucedía, era solo cuestión de tiempo antes de que uno de estos gigantes globales aterrizara en Bogotá con una oferta pública de adquisición hostil e irrechazable. O peor aún, iniciara una guerra de precios tan feroz que sangraría las reservas estratégicas de la compañía hasta la sumisión total. La presión en el aire era físicamente asfixiante. Julio Mario Santo Domingo y su círculo interno de ejecutivos comprendieron que la vieja guardia no podía salvarlos. La única forma realista de evitar ser devorados era crecer y mutar lo suficientemente rápido como para atragantar a cualquier posible comprador internacional. La estrategia defensiva
impulsada por un instinto primario de supervivencia, se transformó abruptamente en una política ofensiva, agresiva y sumamente arriesgada. La nueva orden suprema en los pasillos del poder corporativo resonó con la urgencia de una alarma de guerra. Bavaria tenía que dejar de ser inmediatamente un cómodo campeón nacional para convertirse, a la fuerza y contra el implacable reloj de la globalización, en una verdadera y agresiva multinacional latinoamericana. El gigante andino despertó de su letargo de décadas, abrió su inmensa chequera respaldada por deudas y se preparó para la batalla fuera de su territorio. La dorada época del aislamiento protegido había terminado para siempre. Comenzaban las guerras fronterizas. El primer e inmenso paso de esta monumental y riesgosa campaña militar corporativa se dirigió estratégicamente hacia los vecinos naturales y los mercados hermanos de la región andina, utilizando como combustible principal el inmenso y constante flujo de caja generado por el consumo diario de millones de colombianos cautivos. Bavaria lanzó verdaderas expediciones de conquista financiera hacia el sur y el norte del continente sudamericano. Las chequeras se abrieron con una agresividad nunca antes vista. En Ecuador, lograron establecer posiciones de mercado sólidas, comprando activos clave y peleando palmo a palmo en las calles. En Panamá, ejecutaron un movimiento audaz al adquirir la emblemática Cervecería Nacional, un asalto maestro que les otorgó el control absoluto de un mercado clave, próspero y, lo más importante, completamente dolarizado, lo cual servía como un excelente escudo contra las devaluaciones de las monedas locales. Pero el verdadero golpe de autoridad, su victoria más espectacular y sonada en América Latina, ocurrió en las áridas costas y las altas montañas del Perú. En una operación que conmocionó al mundo financiero de la región, Bavaria logró hacerse con el control mayoritario del grupo Bacchus & Johnston, el indiscutible, centenario y venerado rey del mercado cervecero peruano. Estas monumentales adquisiciones regionales, aunque extraordinariamente costosas y logísticamente complejas de integrar bajo un solo mando, tenían un profundo y lógico sentido estratégico. Juntas, consolidaban un muro andino inquebrantable, un inmenso bloque de resistencia que abarcaba millones de kilómetros cuadrados y cientos de millones de consumidores. Al crear esta fortaleza masiva multinacional, Bavaria hacía exponencialmente más difícil y aterradoramente más caro cualquier intento de toma hostil por parte de las megacorporaciones europeas o estadounidenses. Por un breve, embriagador y sumamente engañoso momento a finales de la década, parecía que el Grupo Santo Domingo había logrado lo imposible. Habían ejecutado una transición corporativa perfecta bajo un intenso fuego enemigo, elevando a Bavaria al exclusivo panteón de las respetadas multinacionales del nuevo orden mundial. Las ruidosas líneas de embotellado de Bogotá brindaban por sus filiales en Lima y Ciudad de Panamá, mientras las portadas de las principales revistas de negocios de América Latina aclamaban unánimemente la audacia y la visión del inquebrantable imperio cervecero sudamericano. Sin embargo, la ambición corporativa, cuando es impulsada subyacentemente por el pánico a ser devorado y alimentada por un acceso aparentemente ilimitado e irrestricto al crédito de los bancos internacionales, rara vez conoce los límites de la prudencia financiera. Cegados por la velocidad de sus victorias en la cordillera de los Andes y peligrosamente obsesionados con la idea grandilocuente de jugar de tú a tú en las grandes y despiadadas ligas del capitalismo global de primer mundo, los directivos de Bavaria tomaron una decisión que cambiaría su historia, una decisión que definiría el principio matemático de su agonía corporativa. Decidieron que América Latina ya no era suficiente. Con una inmensa arrogancia forjada en el monopolio, resolvieron cruzar el Océano Atlántico y llevar la guerra directamente al territorio natural de sus mayores enemigos
en el viejo continente. En un intento frenético y desesperado por diversificar radicalmente sus fuentes de ingresos en monedas fuertes y plantar una bandera imperial en suelo europeo, el conglomerado colombiano invirtió sumas astronómicas de capital en la península ibérica. Compraron complejas operaciones de bebidas, jugos y marcas en España y Portugal. Entraron marchando a mercados extremadamente maduros, ferozmente competitivos y con una saturación implacable. Mercados donde la lealtad de los consumidores a las cervezas locales estaba arraigada durante siglos y donde los verdaderos gigantes globales ya llevaban décadas librando una brutal guerra de trincheras, controlando cada bar y cada cadena de supermercados con márgenes de ganancia microscópicos. El violento choque con la realidad europea fue inmediato, humillante y financieramente devastador. Operar en la sofisticada y agresiva arena del primer mundo no tenía absolutamente nada que ver con dominar de forma perezosa el mercado cautivo en Colombia o adquirir antiguos monopolios estatales en las repúblicas centroamericanas. En España y Portugal, Bavaria se encontró repentinamente despojada de su corona, peleando en el barro como un inexperto soldado raso sin ninguna ventaja táctica. Tuvieron que enfrentarse a un entorno regulatorio europeo asfixiante, a sindicatos hostiles con leyes laborales de hierro, a exorbitantes costos de producción denominados en euros, y a unos distribuidores y consumidores europeos que miraban con profundo desdén e indiferencia a los ejecutivos sudamericanos que intentaban dictarles cómo beber. Las agresivas y coloridas campañas de marketing que habían sido absolutamente infalibles e incuestionables en las plazas de Bogotá, Medellín o Barranquilla, fracasaban de manera rotunda y miserable en los bares de tapas de Madrid y las tabernas de Lisboa. Lejos de ser el brillante golpe maestro definitivo de un conglomerado global invencible, la gigantesca aventura transatlántica de los Santo Domingo se convirtió en cuestión de meses en un oscuro e insaciable agujero negro de proporciones catastróficas. Cada día que pasaba, la fallida y desangrada operación en la península ibérica devoraba silenciosamente millones de dólares del sudor y las ganancias generadas por las ruidosas y leales plantas andinas. Bavaria, en su afán de no ser devorada, se había estirado peligrosamente mucho más allá de su capacidad estructural, financiera y gerencial. Habían salido de la seguridad y el calor de su castillo de monopolio para intentar cazar en la implacable y helada sabana global. Y en medio de esa persecución a ciegas, no se dieron cuenta de que, bajo el asfixiante peso de sus nuevas deudas, se habían convertido en una presa mucho más lenta, obesa y vulnerable que antes. Las ambiciosas guerras fronterizas, que fueron diseñadas y justificadas originalmente para proteger el reino, estaban a punto de vaciar por completo la tesorería imperial. El desastre financiero en la península ibérica no fue un evento aislado. Fue el detonador implacable de una bomba de tiempo corporativa que estaba a punto de estallar en el peor momento histórico posible. A finales de la década de 1990, mientras los ejecutivos de Bavaria sangraban millones de dólares diariamente intentando salvar su fallida aventura en España y Portugal, donde sus marcas fueron ignoradas brutalmente por un mercado saturado y hostil, el suelo firme de su principal bastión de seguridad, Colombia, comenzó a abrirse bajo sus pies. La nación sudamericana, que durante décadas había mantenido una estabilidad macroeconómica envidiable en medio de una región políticamente turbulenta, se precipitó al vacío hacia la peor recesión económica de su historia moderna. La crisis financiera de 1999, impulsada por el colapso repentino del sistema hipotecario nacional, golpeó a la clase media y trabajadora con la fuerza destructiva de un huracán categoría 5. El desempleo urbano se disparó a niveles récord que superaban el 20%. El poder adquisitivo se evaporó en cuestión de meses
y el consumo interno se desplomó drásticamente. De repente, la cerveza, que durante más de un siglo había sido considerada casi como un artículo fundamental de la canasta familiar, un consuelo diario, accesible e intocable para las penas del trabajador colombiano, se convirtió en un artículo de lujo que millones de hogares simplemente ya no podían permitirse. Las ventas nacionales de Bavaria, la vaca lechera inagotable que siempre había subsidiado los excesos administrativos y financiado las temerarias expansiones internacionales del imperio, sufrieron una caída libre aterradora. Para empeorar catastróficamente las cosas, esta tormenta económica perfecta atrapó a la compañía en el momento de mayor debilidad estructural de toda su historia centenaria. Para financiar la frenética y precipitada campaña bélica de expansión por América Latina y su desastrosa invasión europea, el Grupo Santo Domingo había asumido niveles de deuda corporativa absolutamente tóxicos. Peor aún, una inmensa y letal proporción de esos pasivos gigantescos estaban denominados en moneda extranjera, principalmente en dólares estadounidenses. Cuando la moneda colombiana, el peso, sufrió una rápida, severa e incontrolable devaluación impulsada por el pánico de los mercados internacionales. El tamaño real de la deuda de Bavaria se multiplicó de forma astronómica en los libros contables locales. La matemática del desastre era simple y brutal. La compañía estaba ganando pesos devaluados y escasos en un mercado interno profundamente deprimido, pero tenía la obligación ineludible de pagar deudas colosales, en dólares caros, a los inflexibles sindicatos de bancos de Wall Street y Europa. El terror financiero, denso y frío, se apoderó por completo de las silenciosas y lujosas salas de juntas en el norte de Bogotá. La arrogancia legendaria de los años dorados del monopolio fue reemplazada abruptamente por el pánico visceral de la insolvencia inminente. Las agencias de calificación crediticia internacionales, oliendo la sangre en el agua, comenzaron a rebajar despiadadamente la nota de inversión de la empresa, encareciendo aún más su acceso a líneas de crédito de emergencia. El gigante andino, que antes dictaba las reglas del juego a los presidentes de la República, se estaba asfixiando rápidamente bajo el peso aplastante de su propia ambición imperial. Ya no se trataba de conquistar el globo terráqueo. La única misión ahora era, cruda y desesperadamente, sobrevivir al próximo trimestre fiscal sin tener que declarar la quiebra. Acorralados contra la pared por los enfurecidos acreedores internacionales y observando con pavor cómo el valor de sus acciones se castigaba en la bolsa de valores, la cúpula directiva de Bavaria se vio obligada a empuñar el bisturí. Para salvar el esqueleto financiero de la vasta corporación, decidieron que debían sacrificar el alma, el corazón y el tejido muscular que la habían mantenido viva durante más de 11 décadas. Así se inauguró la oscura era de la reestructuración estratégica y optimización operativa, un eufemismo corporativo calculado y aséptico que, en los ruidosos pasillos de las fábricas, se tradujo rápidamente en una carnicería laboral y humana sin precedentes en la historia industrial del país. La orden de reducción masiva y urgente de costos cayó sobre las vibrantes plantas de producción con la fuerza letal y rápida de una guillotina. En cuestión de meses, miles de trabajadores leales, hombres y mujeres con 20 o 30 años de antigüedad que habían entregado su juventud, sus pulmones y su vitalidad a las abrasadoras calderas y a las ensordecedoras líneas de embotellado, fueron despedidos de manera fulminante. El sagrado e invisible contrato social, esa lealtad incondicional casi paternal que el fundador Leo Siegfried Kopp había cultivado cuidadosamente con su ejército de operarios un siglo atrás, fue triturado sin piedad en las oficinas modernas de recursos humanos. Los orgullosos veteranos,
que antes presumían de llevar la sangre de Bavaria corriendo por sus venas, se encontraron súbitamente de pie frente a las rejas cerradas de la fábrica, escoltados por guardias de seguridad privados, sosteniendo frías cartas de liquidación que no lograban compensar el trauma psicológico del abandono. El todopoderoso sindicato, paralizado por la crisis económica nacional y el terror a los despidos masivos, no pudo detener la masacre. Pero la despiadada mutilación del imperio no se detuvo únicamente en el recurso humano. También destruyó y devoró su propia geografía histórica y sentimental, para generar inyecciones de efectivo rápido y sanear desesperadamente los sangrantes balances contables frente a los fríos auditores extranjeros. La junta directiva tomó la desgarradora e irreversible decisión de vender y desmantelar algunos de sus activos inmobiliarios más valiosos, céntricos y simbólicos. Plantas icónicas y veneradas, que durante décadas habían sido el vibrante motor económico y el núcleo social de barrios obreros enteros en diversas ciudades, fueron desconectadas de la red eléctrica, vaciadas de sus inmensas maquinarias de cobre y silenciadas para siempre. El golpe psicológico más devastador para la memoria colectiva de la nación, la señal irrefutable del colapso, fue el cierre progresivo y la posterior demolición de la mítica cervecería central de San Diego en Bogotá. La inmensa joya de la corona, el vientre de ladrillo, donde todo el sueño había comenzado en 1889, las gigantescas chimeneas rojas que durante 100 años habían marcado orgullosamente el horizonte industrial de la capital, dejaron de expulsar el familiar humo de la prosperidad. El inconfundible, espeso y dulce aroma a cebada fermentada, que había perfumado el aire de la ciudad durante 4 generaciones ininterrumpidas, se desvaneció en el viento. Fue rápidamente reemplazado por el polvo gris y asfixiante de los tractores de demolición. Los majestuosos terrenos, impregnados con las historias y el sudor de la clase trabajadora colombiana, fueron fraccionados, excavados y vendidos al mejor postor para dar paso a la construcción de fríos complejos corporativos de cristal y asépticos parques comerciales. Al finalizar los caóticos primeros años del nuevo milenio, Bavaria había logrado, mediante un sacrificio humano y estructural masivo, evitar por muy poco la humillación de la bancarrota. Pero el costo colateral había sido incalculable e irreparable. La corporación que emergió tambaleándose de los humeantes escombros financieros de la crisis era una entidad radicalmente diferente y totalmente alienada de su pasado. Había destrozado su base social, traicionado la confianza casi filial de sus empleados históricos y ordenado la destrucción de sus propios monumentos patrimoniales. En el papel de los analistas de Wall Street, era una empresa más delgada, más ágil y temporalmente viable, pero en su interior estaba profundamente herida, desmoralizada y existencialmente agotada. Y lo más trágico de toda esta dolorosa purga fue que no solucionó la amenaza principal. Al final del día, los implacables superdepredadores corporativos globales todavía acechaban allá afuera. Estaban observando pacientemente desde Londres y Bruselas cómo el viejo león sudamericano, ahora mutilado, sin garras y cojeando, vagaba sin protección, esperando el momento matemáticamente perfecto para lanzar la ofensiva final y dar el golpe de gracia definitivo. A medida que el nuevo milenio avanzaba inexorablemente, el panorama cervecero mundial experimentaba una transformación sísmica. La era de los orgullosos campeones nacionales y los feudos regionales independientes estaba llegando a un final abrupto y violento. En los grandes centros financieros del planeta, un puñado de gigantes corporativos colosales, nombres como Anheuser-Busch, InBev, Heineken y SABE-Miller, habían iniciado una carrera armamentista de adquisiciones globales a una escala y velocidad nunca antes vistas en la historia del capitalismo industrial.
estaban jugando un juego de monopolio a nivel planetario, devorando cervecerías centenarias en Europa del Este, Asia, África y América con una voracidad vertiginosa. Para el año 2004, las matemáticas de la industria internacional eran frías, claras y aterradoras. O eras uno de los grandes depredadores del mundo, o te convertías inevitablemente en el almuerzo. Para el Grupo Santo Domingo, atrincherado en su sede de Bogotá, la lectura del nuevo orden económico mundial era innegable. Bavaria había logrado sobrevivir a la aplastante crisis financiera nacional de finales de los 90 mediante una amputación brutal de su propia infraestructura y fuerza laboral, pero el conglomerado seguía estando fundamentalmente debilitado. Sus arriesgadas incursiones internacionales habían dejado cicatrices profundas, deudas paralizantes y una aversión al riesgo que estancaba la innovación. Julio Mario Santo Domingo, el patriarca implacable que había construido su monopolio nacional, destruyendo sistemáticamente a sus rivales locales durante décadas, se enfrentaba ahora a una ironía cruel y definitiva. Su amado imperio, temido en toda Colombia, se había convertido exactamente en el tipo de presa vulnerable, estática y jugosa que él mismo solía cazar en su juventud. La presión sobre la cúpula directiva se volvió insoportable, asfixiante. Los analistas internacionales y los fríos bancos de inversión de Wall Street enviaban un mensaje unánime y escalofriante. Bavaria, a pesar de controlar ferozmente el mercado andino, era logísticamente demasiado pequeña para competir en solitario a largo plazo. No poseían las inmensas economías de escala, el gigantesco poder de negociación para la compra de materias primas, ni los astronómicos presupuestos de marketing global de los megaconglomerados. Si la familia fundadora intentaba resistir heroicamente y mantener la independencia de la empresa a toda costa, corría el riesgo inminente de ser sometida a una guerra de precios y distribución tan feroz que eventualmente destruiría por completo el valor de sus acciones y el enorme patrimonio acumulado durante un siglo de dominio absoluto. La decisión más difícil y trascendental en los 116 años de historia de la compañía no se tomó en el ruidoso piso de una fábrica entre los obreros, sino en el más absoluto y hermético secreto corporativo. A puerta cerrada, lejos del escrutinio de la prensa nacional, los líderes del conglomerado colombiano comenzaron a enviar señales discretas, códigos financieros cifrados a los mercados internacionales. El Gran León de los Andes, en un movimiento profundamente pragmático, pero herido en su orgullo, reconocía tácitamente su derrota en la inminente guerra global y se ponía silenciosamente a la venta. Inmediatamente, la atención de los titanes globales, que hasta entonces habían estado ocupados masacrándose en Europa, se centró como un láser en Bogotá. Bavaria no era una empresa cualquiera. Era la última gran joya de la corona intacta en América Latina, una llave maestra de oro que ofrecía el control casi total e instantáneo sobre los lucrativos y densamente poblados mercados de Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Las maquinaciones secretas para desmembrar la independencia de la empresa habían comenzado, y el reloj de arena del imperio colombiano se estaba vaciando rápidamente. De todos los enormes pretendientes internacionales que rondaron las murallas de la fortaleza colombiana como lobos hambrientos, fue el gigante sudafricano Sabe Miller el que mostró la mayor agresividad estratégica y la billetera más profunda. Sabe Miller, que ya controlaba vastos territorios en África y Europa, necesitaba desesperadamente una huella dominante en América del Sur para equilibrar su portafolio global y poder competir frente a frente en volumen con su archirrival InBev. Las negociaciones finales fueron un complejo y despiadado juego de ajedrez financiero de alto riesgo que se desarrolló durante meses, cargados de tensión entre salas de reuniones en Bogotá, Londres y Nueva York.
ejércitos de abogados impecablemente vestidos y banqueros de inversión diseccionaron con bisturí cada aspecto, cada fábrica, cada marca y cada deuda del antiguo monopolio colombiano. Finalmente, el 19 de julio de 2005, el espeso velo de secreto se levantó bruscamente y Colombia entera amaneció con una noticia de primera plana que paralizó el torrente sanguíneo de la nación. La poderosa familia Santo Domingo había llegado a un acuerdo histórico, monumental e irreversible para entregar Cervecería Bavaria a SABMiller. La gigantesca transacción, valorada en la astronómica cifra de aproximadamente $7.800 millones en acciones y asunción de deudas, fue anunciada en los comunicados de prensa oficiales del corporativismo internacional como una fusión de iguales y una alianza estratégica brillante. A cambio de ceder el control absoluto e histórico de la empresa que había definido la historia industrial de su país, los Santo Domingo recibirían un jugoso 15% de las acciones globales del imperio sudafricano, garantizando su inmensa riqueza generacional, al convertirse en el segundo mayor accionista de la segunda cervecera más grande del mundo. Pero en las vibrantes calles de Bogotá, en las ruidosas cantinas de los pueblos andinos y, de manera devastadora, en los silenciosos comedores de los trabajadores, el lenguaje elegante y aséptico de Wall Street no logró mitigar la cruda e hiriente realidad. Bavaria había sido vendida al extranjero. El choque cultural y psicológico para la sociedad colombiana fue inmenso. Durante más de 4 generaciones, la identidad nacional había estado indisolublemente ligada al imponente poderío industrial de esta empresa. Sus marcas no eran simples líquidos carbonatados, eran emblemas sagrados del orgullo nacional, pruebas tangibles de que el país podía construir industrias gigantescas, modernas y exitosas. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, el motor económico más venerado y omnipresente de Colombia pasaba a ser operado a control remoto por una junta directiva que se reunía en una fría torre de oficinas en Londres, a miles de kilómetros de las montañas y selvas que habían visto nacer el imperio. Para los miles de operarios leales que aún permanecían sudando frente a las gigantescas calderas, la noticia cayó con el peso aplastante de una sentencia de muerte anticipada. Ellos, que habían sobrevivido milagrosamente a las brutales purgas y recortes masivos de la crisis de 1999, que habían aceptado mansamente el desmantelamiento de sus sagrados beneficios sindicales históricos con la solemne promesa gerencial de salvar la empresa y asegurar el futuro nacional, se sintieron profunda y visceralmente traicionados. Habían sacrificado sus condiciones laborales, su paz mental y los puestos de miles de sus compañeros para mantener a flote un barco que, finalmente, los capitanes habían decidido vender al mejor postor global para asegurar sus propias fortunas en paraísos fiscales. El día del histórico anuncio, el habitual ruido ensordecedor y la camaradería de las líneas de producción fueron reemplazados por un silencio espeso, lúgubre y cargado de un terror paralizante. El día del juicio había llegado y había dictado una sentencia inapelable. El largo y orgulloso capítulo de Bavaria, como una entidad industrial independiente y puramente colombiana, se había cerrado para siempre. Se estaban abriendo las oscuras puertas a un nuevo y calculador régimen corporativo extranjero, cuyas verdaderas y tacañas intenciones para con la clase trabajadora local estaban a punto de manifestarse con una frialdad matemática absoluta. La transición no fue un proceso paulatino, de adaptación cultural y respeto mutuo, como prometían los asépticos comunicados de prensa internacionales. Fue un choque sísmico, un trasplante de órganos ejecutado sin anestesia. Pocas semanas después de que se secara la tinta del histórico acuerdo de venta, los nuevos ejecutivos de SABMiller comenzaron a aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
no llegaban como socios curiosos dispuestos a aprender de la rica historia centenaria de Bavaria, sino como fríos administradores coloniales enviados a reestructurar una provincia rebelde y financieramente ineficiente. Traían consigo una filosofía corporativa afilada como un bisturí, forjada en la despiadada competencia de los mercados globales, donde la nostalgia, las emociones y las tradiciones locales no tenían absolutamente ninguna casilla asignada en los balances contables. El primer impacto devastador se sintió en la cultura corporativa misma. De la noche a la mañana, el idioma de las decisiones de alto nivel pasó de ser un español familiar, impregnado de las dinámicas sociales y políticas colombianas, al inglés calculador y estandarizado de las juntas de accionistas en Londres y Johannesburgo. La antigua cúpula directiva nacional, que durante décadas había gobernado la industria del país como reyes feudales intocables, fue rápidamente marginada, reemplazada o forzada a adaptarse a una nueva deidad implacable, la hoja de cálculo de Excel. Para los nuevos amos sudafricanos y británicos, Bavaria ya no era el orgullo de Colombia, ni el eje central de una nación. Era simplemente la Operación Andina, una subsidiaria más, una línea numérica en un reporte financiero global inmenso, cuya única razón de existir era maximizar los dividendos trimestrales para inversores anónimos que jamás en su vida habían probado una cerveza colombiana. Bajo este nuevo y gélido régimen, cualquier vestigio de la cultura paternalista que milagrosamente había sobrevivido a las brutales purgas de 1999 fue ejecutado de manera sumaria. Los beneficios clásicos de los trabajadores, las celebraciones históricas de la compañía y los pequeños subsidios familiares que durante más de un siglo habían creado el mítico sentido de pertenencia y lealtad entre los empleados, fueron identificados instantáneamente por los auditores extranjeros como ineficiencias operativas intolerables. Las tijeras corporativas cortaron sin piedad. El ambiente de trabajo, que alguna vez se enorgulleció de ser una gran familia extendida, se transformó rápidamente en un ecosistema de paranoia, donde cada empleado sentía que tenía un precio sobre su cabeza y donde el rendimiento humano se medía exclusivamente por métricas de productividad estandarizadas internacionalmente. El contrato emocional había muerto. Solo quedaba el dictado de la rentabilidad pura y dura. La obsesión quirúrgica por la reducción de costos y la estandarización global dictada desde el extranjero no se detuvo en las oficinas de recursos humanos. Descendió violentamente a las sofocantes calderas y a las ruidosas líneas de embotellado. En el corazón mismo de las plantas de producción se libró una guerra silenciosa contra la historia humana de la cerveza. Durante décadas, la calidad y el sabor característico de las marcas icónicas de Bavaria habían dependido del conocimiento empírico de los veteranos maestros cerveceros. Eran hombres curtidos que medían la humedad de la malta frotándola entre sus manos ásperas, que conocían los misterios de la fermentación en la altitud andina por puro instinto y que ajustaban las válvulas guiándose por el olor y el sonido de los inmensos tanques. Para Esab Miller, este nivel de dependencia del factor humano era un riesgo operativo inaceptable y un atentado contra la homogeneización. En nombre de la modernización, estos maestros cerveceros, custodios de las recetas secretas de la nación, fueron empujados masivamente a retiros anticipados, considerados repentinamente como reliquias obsoletas e indeseables de una era ineficiente. Fueron reemplazados rápida y silenciosamente por sensores digitales de última generación, algoritmos de estandarización implacables y jóvenes técnicos con batas blancas que monitoreaban las temperaturas desde pantallas de computadora, siguiendo protocolos estrictos descargados de servidores ubicados en otros continentes. El proceso se volvió matemáticamente perfecto, impecablemente higiénico
Pero en el camino, la cerveza perdió su alma artesanal para convertirse en un fluido genérico y estandarizado, idéntico al que la multinacional producía en docenas de otros países. La avalancha de la globalización corporativa también destruyó el intrincado tejido social que Bavaria había construido fuera de las fábricas. Históricamente, la distribución de la cerveza en las caóticas ciudades colombianas y en la escarpada geografía rural dependía de un ejército de pequeños transportadores independientes y distribuidores locales. Estos hombres, dueños de sus propios camiones, conocían por su nombre a cada dueño de cantina, cada tienda de barrio y cada ruta oculta en las montañas. Eran la cara humana de Bavaria en las calles. Sin embargo, para los expertos en logística de Londres, esta red capilar era demasiado compleja, costosa y difícil de auditar. En un movimiento letal para la economía de miles de familias de clase trabajadora, la multinacional desmanteló gran parte de este sistema tradicional. Implementaron centros de megadistribución computarizados y entregaron los contratos a inmensas flotas logísticas corporativas. Los viejos camioneros independientes fueron barridos del mapa, perdiendo su sustento de la noche a la mañana, reemplazados por choferes tercerizados que seguían rutas trazadas por GPS, sin conexión emocional alguna con el producto ni con los clientes. Al finalizar su primera década bajo el control de SAP-Miller, Bavaria se había transformado en una máquina corporativa asombrosamente eficiente y rentablemente impecable, pero había sido completamente vaciada por dentro. La transición había sido un éxito financiero absoluto para los accionistas globales y una tragedia humana incalculable para quienes habían construido el imperio con sus propias manos. Durante una década bajo el estricto mando operativo de SAP-Miller, Cervecería Bavaria había funcionado con la precisión gélida y la eficiencia implacable de un reloj militar. Los dolores de la brutal transición inicial, los despidos masivos, el desmantelamiento de las redes de distribución locales y la eliminación del antiguo paternalismo laboral se habían normalizado en la nueva cultura corporativa. Para los altos ejecutivos en Londres, la Operación Andina era un éxito rotundo. Una máquina de imprimir dinero altamente optimizada que dominaba casi sin esfuerzo los mercados de Colombia, Perú y Ecuador. La antigua y orgullosa empresa de la familia Santo Domingo había sido domada y asimilada con éxito en las entrañas del segundo mayor imperio cervecero del planeta. Sin embargo, el implacable tablero de ajedrez del capitalismo global no conoce la piedad ni la lealtad, ni siquiera entre los gigantes. Mientras SAP-Miller celebraba sus enormes márgenes de ganancia en los mercados emergentes, en el horizonte internacional se estaba formando una tormenta de proporciones apocalípticas para la industria. Un superdepredador aún más grande, voraz y letal estaba al acecho. Anheuser-Busch InBev, AB InBev. Este coloso belga-brasileño, impulsado por firmas de capital privado y una sed insaciable de dominio absoluto, ya había devorado a los gigantes nacionales de Brasil, Bélgica y Estados Unidos. Su estrategia no era simplemente competir, era comprar la competencia a cualquier precio para consolidar un monopolio a escala planetaria. A finales de 2015, los rumores en los mercados financieros se convirtieron en una asombrosa y aterradora realidad. AB InBev lanzó una oferta pública de adquisición hostil y astronómica directamente sobre SAP-Miller. La operación, valorada en más de $100.000 millones, fue catalogada inmediatamente como la fusión corporativa más grande en la historia de la industria de bienes de consumo. Era el equivalente financiero de un continente devorando a otro. En las oficinas de Bavaria en Bogotá, la noticia no generó el choque existencial y emocional del 2005, sino más bien una resignación sombría y silenciosa. La ironía era cruda, pesada e innegable. El poderoso gigante sudafricano, que hacía apenas 10 años
Había llegado para colonizar y desmembrar a Bavaria. Ahora estaba siendo cazado, desmembrado y engullido por un monstruo corporativo de dimensiones casi incomprensibles. Para Colombia, las implicaciones de este meganegocio eran profundamente humillantes desde el punto de vista de la soberanía industrial. Si bajo el mando de SABMiller Bavaria había perdido su independencia para convertirse en una filial regional clave, bajo el yugo de AB InBev, su estatus se redujo al nivel de una simple y minúscula fracción estadística. En la nueva y vasta estructura del monopolio global, una corporación hipermasiva que de la noche a la mañana pasó a controlar un tercio de toda la cerveza que se consumía en el mundo. Las centenarias fábricas de Bogotá, Medellín y Barranquilla eran meros puntos en un mapa infinito. Las decisiones estratégicas que antes se habían trasladado de Bogotá a Londres, ahora viajarían aún más lejos, a las frías, distantes y calculadoras salas de juntas en Lovaina, Bélgica o a los rascacielos de Nueva York. El control sobre el líquido que definía las celebraciones nacionales colombianas se había alejado tanto de sus raíces andinas que ya resultaba virtualmente inalcanzable. La toma de control por parte de AB InBev, formalizada finalmente a finales de 2016, trajo consigo una nueva y aterradora doctrina corporativa a los pasillos de Bavaria. Los nuevos dueños belga-brasileños eran famosos a nivel mundial por aplicar un sistema de gestión extremadamente agresivo conocido como presupuesto base cero, Zero-Based Budgeting. Bajo este dogma financiero inquebrantable, ninguna métrica del pasado garantizaba la supervivencia en el futuro. Cada año, cada departamento, cada línea de producción y cada empleado debía justificar su existencia y sus costos desde cero. Si SABMiller había recortado la grasa corporativa de Bavaria, AB InBev llegó dispuesta a raspar directamente hasta el hueso. La estandarización alcanzó niveles casi distópicos. Las operaciones en Colombia fueron sometidas a auditorías microscópicas y constantes. Se exprimieron hasta los últimos centavos de eficiencia en las cadenas de suministro, obligando a los proveedores locales a aceptar términos de pago asfixiantes de hasta 120 días para mejorar artificialmente el flujo de caja global de la multinacional matriz. La automatización se aceleró drásticamente en las plantas, reemplazando a los operarios restantes con brazos robóticos y sensores en la nube. La cerveza, que alguna vez fue un oficio artesanal y un arte empírico guiado por la pasión local, quedó reducida a una simple ecuación química estandarizada, replicable por computadoras en cualquier latitud del mundo para maximizar el margen de utilidad. Pero quizás el aspecto más cínico e impactante de esta era final de consolidación multinacional fue el magistral y contradictorio juego de ilusiones del marketing moderno. Mientras Bavaria era despojada sistemáticamente de su autonomía, de sus empleados históricos y de sus raíces industriales, los inmensos presupuestos de publicidad de AB InBev redoblaron ferozmente la apuesta por el nacionalismo colombiano. Las pantallas de televisión y las vallas publicitarias del país se inundaron con comerciales de alto impacto emocional. La marca Águila patrocinaba obsesivamente a la Selección Nacional de Fútbol de Colombia con eslóganes sobre la pasión patria, mientras Póker apelaba a la amistad y a la jerga profundamente local de los barrios populares. El producto se vendía envuelto en la bandera tricolor, pero la realidad detrás de las imponentes puertas de las fábricas era que no quedaba absolutamente nada de soberanía en esas botellas de vidrio. Los ciudadanos colombianos brindaban por los triunfos de su selección nacional con una bebida cuyas recetas estaban archivadas en servidores europeos, cuyos ingredientes se compraban en mercados de futuros globales por corredores anónimos y cuyas multimillonarias ganancias cruzaban instantáneamente el océano Atlántico para pagar los gigantescos dividendos de accionistas
que jamás habían pisado suelo sudamericano. La absorción por parte de AB InBev fue el clavo definitivo y absoluto en el ataúd del sueño de Leo Siegfried Kopp. El largo, turbulento y orgulloso viaje de más de 100 años desde una modesta fábrica de ladrillos en San Diego, que luchaba por cambiar el paladar de una nación andina, hasta convertirse en un monopolio todopoderoso, había terminado de la forma más fría posible. Bavaria ya no era una empresa en el sentido tradicional de la palabra. Era simplemente un engranaje silenciado, una marca registrada exprimida al máximo dentro de la máquina capitalista más perfecta, vasta e impersonal que la industria de bebidas jamás había construido. El punto final a la independencia se había escrito no con un dramático colapso operativo, sino con el invisible y asfixiante triunfo del monopolio global. Hoy en día, si uno camina por el bullicioso Centro Internacional de Bogotá, en el exacto pedazo de tierra donde Leo Siegfried Kopp clavó la primera piedra de su sueño cervecero hace más de un siglo, no encontrará chimeneas humeantes ni olerá la densa y dulce fragancia de la cebada tostada. En su lugar, se levanta el imponente Parque Central Bavaria, un sofisticado complejo arquitectónico compuesto por relucientes torres de oficinas, apartamentos de lujo y plazas comerciales asépticas, donde antes decenas de miles de obreros sudaban frente a gigantescos tanques de cobre hirviente, hoy ejecutivos de traje caminan apresurados con vasos de café importado en la mano, totalmente ajenos al eco histórico de la maquinaria que forjó la clase media de la ciudad. El gigantesco vientre de ladrillo del imperio ha sido demolido y pavimentado, convertido en un monumento silencioso, costoso y definitivo al implacable proceso de desindustrialización urbana. La memoria física de la gran época cervecera nacional ha sido borrada del mapa. Sin embargo, la presencia de la empresa en la vida cotidiana de los colombianos parece, superficialmente, más fuerte y vibrante que nunca. Las marcas emblemáticas, Águila, Póker, Costeña, Club Colombia, siguen dominando de manera casi feudal las estanterías de las miles de tiendas de barrio, los bares y los supermercados en todos los rincones del país. Siguen siendo las patrocinadoras oficiales y omnipresentes de la Selección Nacional de Fútbol, las protagonistas indiscutibles del Carnaval de Barranquilla, de la Feria de Cali y las compañeras inseparables en las celebraciones de cada familia. El marketing moderno ha sido excepcionalmente hábil, casi quirúrgico, en mantener absolutamente intacta la ilusión visual de la colombianidad. Las botellas de vidrio conservan sus colores tradicionales y sus agresivos eslóganes publicitarios apelan constantemente al orgullo patrio, a la lealtad barrial y a la resiliencia histórica del trabajador local. Pero esta omnipresencia es un espejismo brillantemente diseñado por corporaciones extranjeras. La desgarradora realidad económica es que, detrás de la colorida y ruidosa etiqueta folclórica, ya no existe una empresa nacional. Cada vez que un ciudadano colombiano destapa una de estas cervezas para celebrar un gol o ahogar una pena, los centavos de ganancia generados por esa botella inician un viaje electrónico instantáneo. Escapan inmediatamente de la economía local, cruzan el Océano Atlántico y terminan depositados en los inmensos y complejos balances financieros de Anheuser-Busch InBev, alimentando los exorbitantes dividendos de un gigantesco conglomerado global con sede en Lovaina, Bélgica. El torrente de riqueza que durante décadas se reinvirtió forzosamente en el país, financiando la construcción de barrios obreros, aerolíneas bandera, emisoras de radio y redes de telecomunicaciones, ahora es simplemente una constante e imparable hemorragia de capital hacia el primer mundo. Colombia se quedó abrazando las latas vacías y el orgullo publicitario, mientras el verdadero valor agregado, el capital y el poder de decisión
emigraron para siempre. Para la vieja guardia, para los miles de trabajadores jubilados que entregaron su juventud, sus pulmones y su lealtad incondicional a la maquinaria de San Diego y a las otras plantas históricas que fueron desmanteladas, el sentimiento es de una profunda y amarga orfandad. Muchos de ellos aún se reúnen en pequeñas y modestas cafeterías cerca de sus antiguos lugares de trabajo, mirando los altísimos rascacielos de cristal, con una mezcla de nostalgia incurable y un justificado resentimiento. Recuerdan vívidamente la época dorada en que decir que se era de Bavaria significaba pertenecer a una noble aristocracia obrera, poseer un escudo irrompible contra la pobreza y tener una garantía absoluta de futuro para sus familias. Hoy observan a las nuevas generaciones de empleados de la multinacional, jóvenes contratistas temporales, conductores tercerizados sin beneficios y técnicos de sistemas frente a pantallas, como engranajes desechables de una máquina fría y sin alma, desprovistos del profundo orgullo y la seguridad vitalicia que alguna vez definió al oficio cervecero. Sienten, con la claridad que da el tiempo, que construyeron una casa magnífica e imponente con sus propias manos y su propio sudor, solo para que los dueños en la cúpula decidieran venderla a extraños y dejarlos en la calle. En una ironía poética y profundamente melancólica, el único lugar de toda Colombia donde el verdadero espíritu de la antigua Bavaria aún sobrevive de forma tangible no es en una lujosa sala de juntas, sino en el frío cementerio central de Bogotá. Allí, la estatua de bronce del fundador original, Leo Siegfried Kopp, sigue atrayendo a cientos de peregrinos silenciosos cada semana. Trabajadores informales, desempleados angustiados y ciudadanos comunes de las clases más populares se acercan a su tumba para susurrarle al oído, frotar su estatua desgastada y pedirle fervientemente favores, empleo y milagros económicos. Lo veneran casi como a un santo popular, aferrándose desesperadamente al recuerdo lejano de un patrón benevolente, de un capitalismo paternalista con rostro humano que alguna vez se preocupó genuinamente por el bienestar integral de su gente. El abismo existencial entre esta devoción casi mística hacia un inmigrante alemán muerto hace 100 años y la gélida indiferencia burocrática de la actual Junta Directiva Europea, que hoy controla la cerveza del país, encapsula a la perfección la tragedia humana de esta transición corporativa. Kopp construyó, ladrillo a ladrillo, un sólido tejido social. La globalización implacable lo desintegró en infinitas hojas de cálculo. La historia de Cervecería Bavaria es, en última instancia, una parábola perfecta y sumamente cruel sobre los estrictos límites de la independencia económica en la era de la hiperglobalización. Demuestra de manera innegable y dolorosa que, en el tablero de ajedrez del capitalismo del siglo XXI, el concepto de industria nacional intocable es una ilusión romántica y extremadamente frágil. No importa cuán absoluto sea el monopolio local, cuántos millones de consumidores incondicionales se tengan cautivos, ni cuán profundamente arraigada esté una marca en el ADN cultural y emocional de toda una nación. Cuando las compuertas de la economía global se abren de par en par, los imperios familiares construidos a la cómoda sombra del proteccionismo son matemáticamente incapaces de resistir la fuerza gravitacional trituradora de los megaconglomerados transnacionales. Julio Mario Santo Domingo y su audaz junta directiva creyeron ciegamente que podían jugar el mismo juego que los superdepredadores globales, endeudándose masivamente para expandirse hacia Europa y el resto de América Latina. Pero en su arrogancia monopólica, no comprendieron que al alejarse de sus bases, simplemente se estaban engordando para ser más atractivos en la subasta final. Al perder su conexión emocional fundamental con la fuerza laboral y obsesionarse de manera exclusiva con la escala financiera y la supervivencia corporativa, destruyeron el único escudo social real que los protegía.
Hoy, Colombia es un país moderno que consume diariamente su propia historia y cultura en forma líquida, brindando en cada esquina por sus triunfos y llorando sus derrotas con cervezas que llevan nombres locales. Pero la dura realidad subyacente es que la nación ha cedido por completo las llaves de su patrimonio industrial más importante a intereses extranjeros. La caída y absorción de Bavaria nos enseña de manera definitiva que el verdadero y último costo de la globalización no se mide únicamente en históricas fábricas cerradas a la fuerza o en miles de empleos estables perdidos para siempre. Se mide en la silenciosa y dolorosa constatación de que las grandes decisiones económicas que moldean y definen el futuro material de un país a menudo se terminan tomando en lejanas mesas de juntas por personas que nunca en su vida han hablado su idioma. La historia de Cervecería Bavaria es un espejo implacable en el que se refleja el destino de innumerables industrias nacionales alrededor del mundo. Nos enseña que, en la gélida era de la globalización corporativa, los monopolios locales y las imbatibles fortalezas familiares son apenas castillos de arena frente a la marea de los megaconglomerados transnacionales. La caída de este imperio de 116 años no ocurrió con el estruendo dramático de fábricas colapsando o quiebras estrepitosas en los tribunales. Ocurrió con el frío y silencioso rasgueo de las plumas estilográficas en lejanas salas de juntas, firmando acuerdos de venta a miles de kilómetros de las montañas andinas. El verdadero costo de esta monumental transición no se encuentra únicamente en las purgas masivas de empleos históricos, en la triste demolición de arquitecturas icónicas como San Diego, o en el desmantelamiento de las redes de distribución tradicionales. La pérdida más profunda y dolorosa es, de hecho, invisible. Es la cesión absoluta de la soberanía industrial. Hoy, los colombianos siguen levantando botellas decoradas con águilas y símbolos patrios, celebrando su identidad y sus pasiones con marcas que llevan orgullosamente los colores de su bandera. Pero la cerveza que beben es, en el fondo, un fluido globalizado, desprovisto de autonomía, formulado por algoritmos estandarizados y diseñado matemáticamente para maximizar dividendos que cruzan el océano antes de que la espuma desaparezca del vaso. El gran sueño de Leo Siegfried Kopp, aquel inmigrante pragmático que forjó una nueva clase media y construyó un sólido tejido social a base de sudor, ladrillo y lealtad paternalista, fue finalmente engullido por una maquinaria financiera perfecta que no entiende de nostalgias, tradiciones ni patriotismos, sino exclusivamente de márgenes de ganancia. Nos queda la amarga pero necesaria lección de que cuando una nación permite que el núcleo de su propia industria sea vendido al mejor postor extranjero, también vende, irremediablemente, una parte fundamental de su alma y su derecho a decidir su propio destino. ¿Qué piensas sobre el destino final de Bavaria? ¿Crees que la pérdida de empresas nacionales es un precio inevitable de la globalización? ¿O los gobiernos deberían proteger estos imperios históricos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Leemos cada una de sus historias. Si este documental te hizo reflexionar sobre el verdadero costo del progreso corporativo, no olvides suscribirte, darle me gusta al video y activar la campana de notificaciones. Acompáñanos en nuestro próximo viaje mientras seguimos desenterrando los secretos detrás del ascenso y la caída de los gigantes industriales del mundo.